Hola, señora. Yo voy a hablar a el señor Ernesto Che Guevara. Ernesto Rafael Guevara de la Sema fue influyente estratega, guerrero y líder comunista. Che es una palabra amigable que significa compañero o chico o incluso hermano. El Che obtuvo su apodo por la cercanía con su gente y la igualdad que trató de promover. Ernesto nació en el 4 de junio en el año 1928 en Rosario, Argentina. El Che Guevara era el mayor de 5 hijos de una familia argentina de clase media y tendencias izquierdistas. Fue una excelente atleta y erudito. Antes de completar sus estudios de la medicina en el año 1953, su visión de mundo cambió por la pobreza que vio durante un viaje de 9 meses por América Latina en los años 1951 a 2. En el año 1954 viajó a México y al año siguiente conoció al líder revolucionario cubano, Fidel Castro. Guevara se unió al movimiento 26 de julio de Castro y desempeñó un papel clave en el eventual éxito de su guerra de guerrillas contra el dictador cubano Fulgencio Batista. Castro derrocó a Batista en el año 1959 y tomó el poder en Cuba. De los años 1959 a 1961, Guevara fue presidente del Banco Nacional de Cuba y luego ministro de Industria. En este cargo, viajó por el mundo como embajador de Cuba. En casa llevó a cabo planes de redistribución de la tierra y nacionalización de la industria. Guevara luego pasó varios meses en África, particularmente en el Congo. Intentó entrenar las fuerzas rebeldes en la guerra de guerras. Sus esfuerzos fracasaron y en el año 1966 regresó clandestinamente a Cuba. De Cuba viajó a Bolivia para encabezar las fuerzas rebeldes contra el gobierno de René Barrientos Otoño. Con la ayuda de Estados Unidos, el ejército boliviano capturó a Guevara y sus combatientes restantes. Fue ejecutado el 9 de octubre en el año 1967 en el pueblo boliviano de La Higuera y su cuerpo fue enterrado en lugar secreto.
En el año 1997, sus restos fueron descubiertos, insepultos y devueltos a Cuba, donde fue vuelto a enterrar. Cuba convirtió al Che en un símbolo de virtudes revolucionarias, sacrificio e internacionalismo, dentro y fuera del país desde su muerte. Guevara sigue siendo un héroe nacional amado en Cuba, donde es recordado por hacer que el trabajo y voluntario se vea bien trabajando, sin camisa en obras de construcción o acarreando sacos de azúcar. Hasta el día de hoy aparecer sobre un dólar cubano cortando caña de azúcar con una machete. La gente también ve al Che como un asesino brutal que lo causó de la muerte de muchos en su intento de difundir el comunismo. En el 9 de octubre en el año 1967 fue asesinado por el ejército boliviano. El ejército estadounidense ayudó a las fuerzas bolivianas a capturar al Guevara en el 8 de octubre mientras luchaba con su banda de guerrilleros en Bolivia y lo ejecutaron al día siguiente. Sus manos fueron cortadas como prueba de muerte y su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. En el año 1997, los restos de Guevara fueron encontrados y enviados de vuelta a Cuba, donde fueron enterrados nuevamente en una ceremonia a la que asistieron el presidente Fidel Castro y miles de cubanos. El señor Guevara creía que la solución necesaria para la pobreza en la América Latina era el comunismo marxista. Según Británica, el comunismo es una ideología y un movimiento social, político y económico de extrema izquierda cuyo objetivo es el establecimiento de una sociedad comunista, es decir, una orden socioeconómico estructurada sobre las ideas de propiedad común o social de toda propiedad, incluida la medios de producción, y puede implicar la ausencia de clases sociales, dinero y el Estado. El comunismo es una forma específica, pero distinta de socialismo. Los comunistas a menudo buscan un estado voluntario de autogobierno, pero no están de acuerdo sobre los medios para este fin. Reflejando una distinción entre un enfoque más libertario de comunización, espontaneidad revolucionaria y autogestión de los trabajadores y un enfoque más vanguardista o impulsado por el Partido Comunista a través de desarrollo de un Estado socialista constitucional seguido por la desaparición de esto de Marx. Y esto es mi bibliografía.
Gracias.